Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es ataque cerebrovascular. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es un infarto del sistema nervioso central. Se define como la muerte celular en el cerebro, médula espinal o retina, atribuible a la isquemia, basada en dos criterios: la evidencia patológica, ya sea en imágenes o otra evidencia objetiva de lesión isquémica focal del cerebro, la médula o la retina, en una distribución vascular definida, o la evidencia de una lesión isquémica focal cerebral, medular o espinal basada en síntomas que persisten más allá de 24 horas. Se coloca como límite de tiempo 24 horas porque se ha visto en observaciones clínicas que aquellos que duran más de 24 horas tienen un 97% de que los síntomas duren más allá de 7 días. Porque se había tomado de que puede tomarse más allá de una hora, pero se evidenció de que estos pacientes pueden hacer una recuperación en menos de un día, lo que se conoce como un accidente isquémico transitorio. Ahora, tenemos dos tipos de ataques cerebrovasculares, uno isquémico y el otro hemorrágico. Dentro del isquémico se define como la disfunción neurológica causada por un infarto cerebral, espinal o retiniano. Este puede ser silencioso si no hay un antecedente de disfunción neurológica aguda atribuible a la lesión. En cuanto al hemorrágico, se dice que es un desarrollo rápido de signos clínicos de disfunción neurológica atribuido a una colección focal de sangre dentro del parénquima o sistema ventricular que no es traumático. También puede ser silencioso si no hay un antecedente como tal de disfunción neurológica atribuible a la lesión o colección de sangre como tal. Ahora, para decidir qué es un ataque cerebrovascular sin otra especificación, se dice que es un episodio de disfunción neurológica aguda que se presume está causado ya sea por una isquemia o hemorragia que es persistente más allá de 24 horas, pero sin evidencia suficiente para ser clasificado como uno de los anteriores. Dentro de la epidemiología, es la cuarta causa de mortalidad en los Estados Unidos, hasta 130.000 muertes al año. Es la mayor carga de salud pública en los Estados Unidos. Más o menos se dice que puede tener unos gastos de 33.6 mil millones de dólares al año, de gastos ya sean directos o indirectos por las secuelas que pueda dejar el ACV como tal. 85% aproximadamente son isquémicos y más o menos un 15% son hemorrágicos. A pesar de que los hemorrágicos son menos frecuentes, su mortalidad a 30 días es aproximadamente 50% en comparación a un 20% atribuible al ACV isquémico. Se dice el paradigma Chinese Brain para hacer recalcar de que cada minuto que pasa en un paciente con inicio de síntomas vale, dado que la ventana para el manejo, ya sea con trombólisis intravenosa, intraarterial o una trombectomía mecánica, como lo voy a mencionar más adelante, depende mucho del momento en el que se presente el paciente en el área de urgencias. En Colombia más o menos se dice que la incidencia puede ser de 97 por 100.000 habitantes, se ha mantenido, aunque pues los datos no son tan fiables, dado que acá no se hace una buena seguimiento a los pacientes que presentan una ACV. Ahora, dentro de los factores de riesgo están los factores que no son modificables, como la edad, el género, los factores genéticos. Dentro de los modificables, sobre todo estaría el tabaquismo, obesidad, sedentarismo y dislipidemia, una ingesta frecuente de alcohol, estrés psicosocial o depresión. Y como factores muy importantes dentro de la fisiopatología estaría la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Ahora, para hablar de la fisiopatología del ácido isquémico, tenemos que, de que el 75% de los ácidos isquémicos son producidos debido a cardioembolismos, que básicamente son del 15 al 20% de todos los ataques cerebrovasculares. La mayoría de ellos debido a fibrilación auricular en su gran mayoría. Como otras causas, podemos tener prótesis valvular, enfermedad cardíaca reumática, aneurismas ventriculares. Algo que mencionar que no es tan frecuente, pero que puede suceder en aquellos pacientes que tienen una ventana oval persistente, es un embolismo paradójico en el cual un émbolo de la aurícula se va para circulación arterial produciendo un ácido isquémico. Otro mecanismo es la trombosis in situ, es la segunda causa más común de ácido isquémico. En este pues incluye la enfermedad aterosclerótica, siendo la hipertensión y la diabetes factores independientes para enfermedad aterosclerótica como factores de riesgo para
una trombosis in situ, se dice que hasta un 50 e inclusive un 80% de todos los pacientes con un ACV isquémico pueden tener una placa aterosclerótica, ya sea en la arteria carótida interna proximal o en la bifurcación de la arteria carótida común. Otras causas menos frecuentes de ACV isquémico está disección arterial, vasoespasmos, estados protrombóticos, una hipoperfusión global, por ejemplo, por un estado de shock, que puedan llevar a un ACV isquémico y por ende estar dentro de la fisiopatología. Dentro de esto, pues nos ayuda la clasificación todas a decir más o menos cuál es la causa que nos puede estar provocando como tal el ACV isquémico, haciendo para los adultos más jóvenes en los cuales tenemos que sospechar otras causas definidas como las que se mencionan ahí: disección en un 10 a 25%, vasculitis, trombofilia, enfermedades moya-moya o microangiopatías hereditarias. En comparación a los mayores de 55 años, en los cuales tenemos las causas que son más frecuentes y las típicas, como fibrilación auricular para un cardioembolismo, un infarto miocárdico, defecto de las válvulas o una cardiomiopatía. En cuanto al déficit, se dice que para llevar a un infarto cerebral y al déficit neurológico y la morbimortalidad secundaria, va a haber una ausencia o disminución del flujo sanguíneo cerebral que me va a llevar a una alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual me va a alterar la membrana celular, haciendo que haya un cambio importante en el fluido intracelular y un aumento del sodio intracelular, y extracelularmente una disminución del pH, lo cual hace que haya una alteración de la señalización interneuronal. La alteración en la membrana va a hacer de que haya una edema neuronal llevándola a su progresiva muerte. Eso asociado con el edema y con la progresión de la fisiopatología, se dice que pues se va a formar como tal el edema citotóxico con alteración de la barrera hematoencefálica para llevar a un ACV isquémico instaurado. Eso más o menos, por fisiología, la neurona tiene poca tolerancia para los estados de hipoperfusión, dado que depende mucho de la glucosa y no tiene reservas de glucógeno, haciendo que básicamente en un estado de hipoperfusión en el cual no tiene aporte de oxígeno ni de glucosa, básicamente en cuestión de minutos, aproximadamente 5 minutos, puede llevar a una muerte neuronal. Ahora, esa alteración de la barrera hematoencefálica y en el contexto, ejemplo de que si hay una transformación hemorrágica, se dice que la cascada de la coagulación posterior a un sangrado va a hacer de que haya una activación de la cascada del complemento, lo cual me va a llevar a una activación de las citocinas proinflamatorias, que en el estado de una alteración de barrera hematoencefálica va a permitir la entrada del parénquima cerebral y por ende aumentar el edema citotóxico, lo cual explicaría la formación de edema cerebral maligno en el contexto de un paciente que tenga una oclusión de un vaso mayor. Esto generalmente toma más o menos 48 a 72 horas en instaurarse como tal un ACV isquémico. Por lo tanto, es la explicación para la cual se dice que el pico de edema es más o menos para este rango de tiempo. Con esto lo que se explica es básicamente que conforme disminuye el porcentaje de flujo sanguíneo normal en el contexto de una ACV, se va a ver una progresión en la cual primero va a haber una compensación fisiológica, más o menos se da cuando hay un flujo sanguíneo por encima de 20 milímetros, cuando ya tenemos un rango entre 10 y 20 hay una alteración eléctrica en la cual se supone que es el área de penumbra, en el cual nosotros, pues, según el manejo que le demos al paciente, y si lo encontramos dentro de ventana, es el área el cual vamos a tratar de rescatar con el manejo que nosotros le demos. Ya cuando está por debajo de 10, entramos en una fase en la que hay una alteración iónica con una muerte inminente y lesión irreversible por parte del parénquima cerebral y del tejido neuronal. Y en la imagen de al lado, en la derecha, lo que se ve es de que básicamente esto dura más o menos en instaurarse como tal una lesión irreversible o menos probabilidad de tener un área de penumbra al cual podamos salvar más o menos de las 3, 4 horas y media, que más o menos es el pico de ventana que clásicamente se tiene para el tratamiento de una ACV isquémica.
Ahora, dentro de la patología, dentro de la fisiopatología del ACV hemorrágico, es causado por una ruptura de un vaso sanguíneo intracraneal. Se categoriza básicamente en dos grandes grupos, una hemorragia intraparenquimatosa y una hemorragia subaracnoidea, tengan o no tengan drenaje al sistema ventricular. Dentro de las hemorragias intraparenquimatosas, que es donde me voy a centrar en la charla, la causa más común es la hipertensión arterial. Estas generalmente afectan a arterias de menor calibre, generalmente a las arterias perforantes pequeñas, afectando principalmente a los ganglios basales, cerebelo, tallo cerebral y puente. Otra, sobre todo en pacientes ancianos y con alteración de demencia como enfermedad de Alzheimer, la angiopatía amiloide puede ser una causa importante. Estas se caracterizan sobre todo por ser hemorragias intraparenquimatosas lobares y múltiples de gran extensión. Otras causas que hay que descartar cuando tenemos una hemorragia intraparenquimatosa es que no se deba a coagulopatías, que también pueden ser frecuentes, sobre todo en aquellos pacientes que tengan antecedente cardíaco. Eh, Tenemos las malformaciones arteriovenosas, hemorragia subaracnoidea como tal, tumores e incluso trombosis de los senos venosos. Nos pueden ocasionar accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Para mencionar la sintomatología, pues va a depender del territorio vascular afectado, pero generalmente se puede decir que se puede dividir en síntomas y signos. Dentro de los síntomas que nos pueden referir los pacientes puede ser dolor de cabeza, parestesia, ya sea del miembro superior o inferior, alteraciones para la visión, sensación de vértigo, sobre todo si es de fuerza posterior, o ya signos como tal de focalización, como paresias o plejías en su defecto, disartria, disfagia, alteraciones de los nervios craneales, como parálisis facial siendo una de las más frecuentes, o alteraciones en los movimientos oculares. Entonces, acá tiene la importancia de la atención prehospitalaria con la escala de Cincinnati, en la cual vamos a ver tres cosas, a ver cómo pronuncia el paciente su nombre para evidenciar si tiene o no disartria, ver si tiene o no parálisis facial a ponerlo a sonreír y diciéndole que alce los brazos para ver si tiene algún tipo de paresia. Esto tiene una sensibilidad mayor a 80%, por lo cual es muy importante dado que tiene facilidad para su realización y tiene una alta sensibilidad para hacernos sospechar de que el paciente está cursando con un ataque cerebrovascular en curso. Ya para hacer una evaluación mucho más específica en cuanto al ACV, tenemos la escala NIS, en la cual va a haber 11 ítems, perdón, con un puntaje de 0 a 42, diciendo básicamente que si tiene un puntaje de 5 o menos, se considera que el déficit es leve, y si tiene un mayor a 25, se dice que ya es un déficit significativo considerable. Va a evaluar el nivel de conciencia, la mirada conjugada, los campos visuales, paresia facial, las fuerzas de los miembros superiores del lado izquierdo y derecho respectivamente, al igual que los miembros inferiores, ver si tiene signos de ataxia en las extremidades, la sensibilidad, lenguaje, disartria y ver si tiene o no hemiatención, para un puntaje total con el cual vamos a tener en cuenta para ver qué tanto compromiso tiene el paciente a la hora de nuestra evaluación, para determinar así qué manejo le vamos a dar desde la parte de vista de nosotros de parte de neurocirugía. Entonces, para el diagnóstico, todo paciente que tenga sospecha de ACV se le debe realizar un diagnóstico de imagen. El TAC de cráneo simple, dado que es el que más disponible tenemos y el que más costo efectivo puede ser para nosotros, es el gold estándar para su diagnóstico debido a esto. Nos ayuda a distinguir entre ACV isquémico y hemorrágico, y para la detección de isquemia tiene una sensibilidad del 39%, pero si podemos detectar una isquemia puede tener una especificidad hasta del 100%. Recordar que en las primeras, sobre todo las primeras 3 horas, pero hasta inclusive se coloca que hasta las primeras 6 horas podemos tener un TAC de cráneo simple aparentemente normal, estando en curso un ACV isquémico.
En cuanto a la resonancia cerebral simple, tiene una mejor sensibilidad y especificidad como la que está mencionada, del 99% con especificidad del 92%, y la clínica sugestiva de infarto, sobre todo si tenemos secuencias de WI y mapa de ADC. Con esto, sobre todo, la resonancia cerebral simple nos ayuda para tipificar el tiempo de evolución que tenga el ACV, y también nos ayuda a identificar la lesión de penumbra, ayudándonos a identificar también, pudiendo calcular así el volumen que tenga, y esto pues va a tener una importancia, como mencionaré más adelante. Otros estudios que debemos de hacer a todo paciente con sospecha de ACV es una glicemia, ya sea periférica o central, gases arteriales, el estudio de electrolito, función renal, hemograma, marcadores de isquemia, se menciona la troponina, los tiempos de coagulación y electrocardiograma para descartar arritmias cardíacas como una importante causa de mortalidad en estos pacientes y como causa de un cardioembolismo, como ejemplo. Ya en pacientes seleccionados, sobre todo en aquellos, por ejemplo, que se sospecha coagulopatía, podemos hacer estudios ya más especializados, podemos hacer test de función hepática, un screening toxicológico si sospechamos que esté bajo intoxicación, si estamos en contexto de una mujer en edad fértil, hacer una prueba de embarazo, sobre todo porque en ella pues, va a tener mucha importancia a la hora de definir el manejo que se le vaya a dar, radiografía de tórax, si tenemos una sospecha de enfermedad pulmonar, y electroencefalograma si sospechamos de que pueden haber convulsiones que no podemos no evidenciar, y sobre todo en aquellos pacientes que ingresen con un Glasgow bajo. Entonces, para hacer más o menos y tener una idea con lo que vamos a ver en las imágenes, entonces quise traer estas imágenes para recordar las regiones vasculares. En la primera imagen, pues evidenciando el territorio vascular de la arteria cerebral anterior, la cual tiene pues la región medial de los hemisferios cerebrales, los 2/3 anteriores. En la segunda imagen tenemos acá el territorio de la arteria cerebral media. Acá en la tercera tenemos el territorio de la arteria cerebral posterior. Y para mencionar son los territorios de la que es la pica, acá señalado con el color naranja, la arteria cerebrosa anterior inferior en azul y la arteria cerebelosa superior en amarillo, como está señalado. A veces pueden quedar en zonas limítrofes, haciéndonos sospechar, por ejemplo, de diagnósticos diferenciales que no puedan ser de origen arterial, sino, por ejemplo, de origen venoso, si quedan estas regiones acá señaladas, que quedan entre las principales arterias cerebral anterior, media y posterior. Entonces, dentro del ACV isquémico, los signos que nos pueden hacer sospechar de un ACV isquémico son una no diferenciación de la corteza córtico-subcortical, que tengamos una área de hipodensidad con bordes no definidos. Podemos también observar una hiperdensidad de las arterias, lo cual nos puede hacer sospechar de coágulos, que generalmente en aquellos pacientes que presentan estos signos tienen un 50% de riesgo de hacer una oclusión y por ende llevar a un ACV isquémico ya instaurado. Podemos tener este signo, que es la hiperdensidad de un ACV de la ACM, en este caso de la derecha, que en comparación a la densidad, como lo vemos de la ACM izquierda en la primera imagen, pues podemos sospechar que en el contexto de una ACV sea esta la causante de una oclusión que nos esté llevando a la sintomatología que el paciente pueda estar presentando. En cuanto a los hallazgos que podamos tener por resonancia, se dice que pues en T1 puede ser hipointenso, pero pues puede ser normal en las primeras 6 horas, por lo cual debemos de tener una fuerte sospecha clínica para ya hacer un diagnóstico adecuado. Podemos también tener un signo que es el llamado signo del clot en inglés, o el signo del punto, que es un signo que nos puede hacer sospechar de que el paciente pueda hacer conversión hemorrágica, que es esta hiperdensidad en un área en el que sospechemos, según la clínica del paciente, que es el área involucrada para hacer un ACV. Acá en este estudio de Angiotac podemos ver como tal acá los sitios de oclusión señalados en la imagen, que se correlacionarían con el hallazgo de hiperdensidad evidenciado en la tomografía.
Ya cuando ya se evolucionó un ACV isquémico subagudo en un paciente que pudo haber tenido unos síntomas no tan prominentes, podemos ya ver cambios en los cuales en la primera imagen vemos cómo se puede ver un ACV isquémico en etapa aguda al respecto a la imagen de acá abajo, en la cual se puede ver de que ya hay un área de hipodensidad con bordes ya marcados, diferenciados como tal del área afectada por el ACV, haciendo como tal ya una diferenciación que nos hace sospechar de que ya hay una progresión mayor a 72 horas desde el inicio de los síntomas y como tal del proceso del ACV. En la imagen de la derecha, lo que quiero traer a colación es de que en el contexto de un ACV isquémico agudo o más frecuentemente en un subagudo, podemos ver que en un TAC, sobre todo en contrastado, podemos ver un realce periférico alrededor de un área hipodensa que nos podría hacer sospechar de neoplasia, pero que si le hiciéramos una resonancia a este paciente en el mapa ADC va a tener una hipointensidad por una restricción, siendo diagnóstico en un paciente de contexto en sintomatología ADC para diagnóstico, y esto nos lleva a hacer sospechar de que hay un signo que se llama luxury perfusion, que básicamente se presenta por una neovascularización del territorio afectado, sobre todo dándose en los procesos subagudos, pero que se debe tener en cuenta, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial con neoplasias o con fases de cerebritis en el acceso cerebral. Acá son otras imágenes en las que ya podemos evidenciar como tal que hay un área ya totalmente con bordes definidos, en el cual tenemos un territorio afectado por el ACV en curso. Ya en un ACV crónico, que generalmente se da ya por la restauración de las con plasticidad sináptica, se da una restauración del tejido parenquimatoso, pero recordar que no se da desde las neuronas, sino desde la microglía, con una plasticidad sináptica que es la que va a ser responsable de la poca o mucha recuperación en la rehabilitación integral que tenga el paciente, con la progresiva formación de un área malásica, que es la que se ve acá en las imágenes, que pues, se van a ver como áreas hipointensas, ya con un marcado que nos va a hacer sospechar de que ya es algo crónico, ¿no? Y que no estamos en contexto de algo agudo, sino algo secuelar. Para mencionar, cuando hagamos una tomografía cráneo simple, tenemos que tener en cuenta que si estamos en territorio de AC, de la arteria cerebral media, vamos a tener que calcular el aspect score, que va a tener una importancia sobre todo cuando vayamos a definir el manejo para el paciente. Entonces se divide en 10 áreas que debemos de ver en la tomografía y ver si están respetadas o afectadas por el ACV isquémico. Entonces se dice que vamos a ver la cabeza del núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lenticular, el área de la ínsula y tenemos que ver 6 componentes de la ACM que van de M1, M2 hasta M6. Ahí vamos a hacer un puntaje que normalmente es de 10 puntos, porque todos estarían conservados o respetados sin ninguna alteración, pero que si ya tenemos una afectación como tal del aspect score, entonces ya podemos hacer como tal una graduación de qué tan afectado puede estar el paciente. Acá pues un ejemplo en el cual pues hay afectación de M1 hasta M6, con afectación algo del área de la ínsula, respetando sobre todo lo que es la cabeza del caudado y el área de ganglios basales. En este paciente, por ejemplo, le podemos calcular más o menos un aspect de 3 puntos, de 3 puntos, por lo que solamente se respetan es el área de los ganglios basales. En cuanto a la ACV hemorrágica en las imágenes, tenemos que tener en cuenta que pues si hacemos una tomografía de cráneo simple, se va a ver una lesión hipertensa dentro del parénquima cerebral que puede tener o no drenaje al sistema ventricular. Eso es muy importante porque el drenaje al sistema ventricular se puede evidenciar hasta en el 40% de los pacientes que cursan con ACV hemorrágico. Y esto es muy importante dado que un drenaje al sistema ventricular es un signo de mal pronóstico y pobres resultados en el paciente a largo plazo. Si tenemos la oportunidad de realizar una resonancia
nos va a ayudar mucho porque no, dependiendo de los hallazgos que veamos en las secuencias T1, T2, en las secuencias de WI y en el mapa DC, podemos decir qué, qué, qué secuencia en el tiempo está en el paciente, si estamos en un contexto hiperagudo, agudo, subagudo, temprano, tardío y crónico. Esto según pues, el mecanismo esto según el nivel de hemoglobina que tenga el paciente, de oximoglobina, por último amosiderina, según los mecanismos de degradación y los productos de degradación de la hemoglobina. Entonces, como lo mencioné, acá tenemos en el tracto simple, se va a ver una lesión hiperdensa con un área de hipodensa prilesional es debido al edema que pueda estar cursando el paciente. Acá son imágenes de resonancia en la cual vemos una lesión que es hipointensa en el mapa ADC con una lesión que es con un centro hipo en T1 y hiper en T2, asumiendo que es un proceso agudo en este paciente. Acá podemos ver signos del punto que pueden ser indicativos de que el paciente puede estar en un sangrado activo, que puede aumentar el volumen de sangre de la hemorragia intraparenquimatosa en este caso. En cuanto al manejo general, tenemos unas metas. En cuanto al ACV isquémico, y en general al paciente tenemos que tener una saturación mayor a 94%. Si el paciente tiene un glasgo disminuido, tenemos que asegurar vía aérea, según el ABCDE por ATLS. Si estamos en el contexto de un paciente con ACV isquémico, la tensión arterial meta para nosotros, si es candidato a reperfusión, es que sea menor a 185-110. Si no es candidato a repercusión, podemos tener un límite más laxo de 220-120, esto con la intención de mantener una presión de perfusión cerebral lo más cercano a la normal para poder así garantizar de que el cerebro aún tenga un flujo sanguíneo que le pueda garantizar un área de penumbra que podamos todavía rescatar. Esto se conoce como la tensión permisiva, que básicamente a lo que hace referencia es al efecto que tiene nosotros de hacer un buen manejo de la tensión arterial en un paciente con ACV, dado que esto nos puede aumentar la probabilidad de tener unos buenos resultados al final con el tratamiento que le damos al paciente y poder tener una recuperación más certera. Tenemos que garantizar la normotermia con analgésicos, dado que si el paciente llega a hacer picos febriles, eso lo expone a hacer vasoconstricción y por ende hacer más riesgo de que disminuya el flujo sanguíneo cerebral y por ende más riesgo de isquemia. Y se dice que se debe mantener una glicemia entre 140 y 180 como un rango, no dejarlas que aumentar demasiado, que esto también se asocia con mayor mortalidad en aquellos pacientes que tienen niveles elevados de glicemia. La glucosa es muy importante, dado que en un paciente que vayamos a hacer trombólisis intravenosa, lo único que vamos a necesitar es un paciente que si no tiene contraindicaciones, que ya las voy a mencionar, es un paciente al que se le debe controlar la tensión arterial y tener una glicemia dentro de un rango como el que acabo de mencionar, y es lo único que voy a necesitar como requisito para realizar una trombólisis intravenosa. Siempre debo descartar de que no tenga hipoglucemia, dado que hay otras enfermedades que pueden hacer una sintomatología similar a la del ACV, siendo la más frecuente convulsiones hasta en un 20%. Por lo tanto, siempre debe ser mandatorio hacer una glucometría a un paciente que no llega con sospecha en código de ACV. Ya dentro del manejo específico, podemos decir que podemos hacer trombólisis intravenosa, intraarterial o una remoción mecánica del coágulo por trombectomía. Entonces, las terapias de recanalización arterial administradas rápidamente en pacientes con ACV pueden reducir la extensión de esa lesión cerebral, restaurar el flujo y salvar esas áreas de tejido viable que están en proceso de isquemia a convertirse en infarto, o lo que se conoce como área de penumbra. Entonces, tenemos la administración del activador de plasminógeno tisular recombinante, ya sea intravenoso o intraarterial, y los procedimientos de trombectomía mecánica como manejo específico para un paciente con ACV isquémico. En cuanto a la fibrinolisis, se tiene un periodo de ventana, por eso es muy importante lo que mencioné al inicio de que el tiempo es cerebro.
porque si un paciente nos llega dentro del el objetivo es que un paciente apenas inicie sus síntomas nos llegue en un periodo de ventana menor a 4.5 horas, porque esto va a tener una importancia dado que le podemos brindar un manejo específico. Entonces, dentro de esta ventana se divide en dos, en los que llegan menores a 3 horas y en los que nos llegan entre 3 y 4.5 horas. Si nos llegan en menos de 3 horas, le vamos a hacer, le tiene indicada una fibrinólisis sin importar la edad ni la severidad dada por el puntaje en el NIS que tenga el paciente. Claramente con unas metas de tensión arterial dadas por menor a 185-110 y una glicemia mayor a 50. Se dice que pues en un estudio que se hizo, que fue el NINS en el 96, que fue por lo cual se aprobó esta medida, evaluaron a dos grupos de pacientes en los cuales se le administraba el activador de plasminógeno tisular recombinante y lo que observaron era que los pacientes presentaban una mejoría en los resultados de déficit neurológico y sin aumentar como tal la mortalidad. Entonces se compararon los dos grupos en aquellos en los que se trataban versus los que no se trataban y evidenciaron de que no había diferencia en cuanto a la mortalidad, pero que sí había una diferencia significativa en la mejoría del déficit secuelar que quedaba el paciente posterior a un ACV. Como gran complicación que puede tener la fibrinólisis es que haga una conversión hemorrágica del ACV isquémico, pero esto solo se observa en un 3 a 6% de los casos. Ahora, se divide entre menor a 3 horas o 3 a 4.5 horas porque se observó que cuando se hace en menos de 3 horas se tiene una mayor tasa de recanalización y mejores resultados dentro del déficit neurológico a largo plazo. Pero de igual forma se evidenció que entre las 3 a 4.5 horas todavía había diferencias significativas que sustentaran la utilización de fibrinólisis intravenosa en pacientes que tienen ACV, pero acá ya con unas consideraciones a denotar. En un paciente que sea menor a que tenga menos de 80 años, que esté sin antecedentes de diabetes mellitus o un ataque cerebrovascular previo menor a 3 meses, que un puntaje en NIS menor a 25, es decir, que no sea tan severo el déficit posterior, sin evidencias de imágenes de una lesión isquémica que afecte a más de un tercio del territorio de la ACM, dado que tiene un rendimiento de recanalización muy bajo, cerca del 30% de buen resultado, por lo tanto hay que determinar el que esté pues, a cargo del paciente si le hace o no el manejo, al igual si tiene warfarina con INR menor a 1.7 o que tenga un IS mayor a 25, ya el beneficio no es incierto, no tiene tanta evidencia como si lo tiene para aquellos pacientes que sí son llevados dentro de las primeras 3 horas posterior al evento. Entonces, dentro de las contraindicaciones, pues como ya lo dije, haber tenido una ACV en los últimos 3 meses, un trauma cronocefálico en los últimos. Se fue el sonido. Se fue el sonido. Deterioro neurológico, por lo cual le vamos a hacer una valoración cada 15 minutos durante las primeras 2 horas. Otros que se han utilizado para llevar a cabo una trombolisis es estreptoquinasa, reteplasa, tecneteplasa, desmoteplasa, prouroquinasa, uroquinasa, pero pues el como tal que tiene mayor evidencia y como tal autorizado por la FDA es el alteplasa o el activador de plasminógeno tisular. Opcionalmente se puede utilizar la tecneteplasa en único de 0.5 miligramos kilo con máximo de 25 miligramos en lugar del alteplasa en pacientes sin contraindicaciones para la fibrinólisis y que son elegibles para ir a trombectomía mecánica bajo unos criterios que voy a mencionar adelante. Entonces, en el paciente que vamos a llevar a fibrinólisis, pues como ya lo dije, vamos a en el pretratamiento tener unas tensiones por debajo de 185 o 110 y si las tenemos por encima de ellos podemos utilizar cualquiera de los medicamentos acá mencionados, la betalónica, cartipina, clebidipina o otros agentes que nos ayuden a disminuir la presión arterial. Ya posterior al tratamiento,
vamos a llevar, ya podemos bajar un poco el rango a 180, 105 y pues manejar la presión arterial. Si estamos por encima de ello, pues continuar las infusiones del antihipertensivo. Durante la observación clínica que vamos a hacer es durante 24 horas, en las cuales, si estamos todavía durante la infusión y el paciente presenta un deterioro neurológico, tenemos que descontinuarla y hacer un TAC simple como urgencia vital, hacer crioprecipitado si se llega a necesitar como tal una reversión como tal, y podemos administrar ácido tranexámico de 1000 miligramos IV cada 10 minutos si es necesario, hacer una valoración, pues, en el contexto de que no sea neurocirugía el servicio tratante, pues, interconsultar por el riesgo de transformación hemorrágica que pueda estar haciendo el paciente, y evidenciar según el TAC contrastado si se merece o no como tal un manejo quirúrgico o no. Adicionalmente, se debe mencionar que debemos de hacer en todo paciente que se vea fibrinólisis un control de imagen a las 24 horas de haberse administrado, para descartar de que no haya hecho conversión hemorrágica u otras complicaciones asociadas, para así también determinar el inicio de anticoagulación en un paciente para prevención secundaria, en un paciente con ACV isquémico. Entonces, acá están los medicamentos que se recomiendan para la utilización para el control de la tensión arterial, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, la guía colombiana nos dice una lista de chequeo, nos propone una lista de chequeo para la trombolisis obligatoria. Entonces, decir, si es candidato a trombólisis, decir si tiene indicación o no proximal. ¿Esto por qué es importante? Porque los que tienen oclusión proximal, solo se ha visto que si es en el contexto de una arteria cerebral, de la arteria cerebral interna, de la arteria carótida interna, perdón, o del segmento M1, tiene buenos resultados solo el 38% de los pacientes. Si es en M2, hasta un 54%, pero si ya como tal es de la arteria carótida interna, tiene un resultado positivo solamente en 1 de cada 4 pacientes. Por lo tanto, su revascularización no es tan buena, dado que si hay una gran oclusión de las cerebrales solo se puede alcanzar hasta un 32%. Por eso, si hay una oclusión proximal, se beneficia más de una terapia de recanalización combinada endovenosa más intraarterial o una terapia endovascular con trombectomía. Si no tiene como tal esta oclusión proximal, podemos hacer como tal la trombólisis endovenosa si no tiene contraindicaciones de las ya mencionadas. Esperar 24 horas y pues ahí evidenciar ya el manejo adicional de prevención secundaria de la ACV, como es la aspirina, las estatinas y el proceso de rehabilitación. Ahora, en cuanto a la terapia endovascular, se sugiere administrar terapia de reperfusión intraarterial para aquellos pacientes con ACV isquémico agudo que tengan contraindicaciones absolutas en aquellos casos relativos para la trombólisis intravenosa que tengan una respuesta inadecuada o que no hayan tenido un resultado esperado, siempre y cuando aún se encuentren dentro de la ventana terapéutica. Se dice que para una trombólisis intraarterial la ventana puede extenderse hasta 6 horas. Hay un estudio que fue el estudio PROAC, que vio un beneficio con la utilización de prouroquinasa vía intraarterial, pero y sobre todo para oclusiones a nivel del segmento M1 de la arteria cerebral media. Pero como tal no alcanza a tener un peso en los resultados que era un beneficio significativo y sobre todo en la seguridad y eficacia que tiene este método para el manejo del paciente, por lo cual no está como tal autorizado por la FDA para llevar a cabo. En cuanto a la trombectomía mecánica, aparte del objetivo como tal que tienen las terapias de fibrinólisis, ya sea intravenosa o intraarterial de reperfusión, de recanalización, también tienen el objetivo de hacer una reperfusión, es decir, lograr una mayor recuperación del tejido cerebral isquémico afectado por la oclusión del vaso. Entonces se han hecho diferentes estudios para soportar la utilización o no de la trombectomía mecánica. Entonces se han hecho estudios, los más importantes son los que están mencionados acá, el Mr. Clean, Extend, Escape, todos los que están acá, ¿qué se vio en ellos? Entonces, en casi todos, como se puede ver acá, a excepción del Positive
en todo se utilizó una terapia de fibrinólisis intravenosa previo a la terapia de endovascular con trombectomía mecánica. Lo que iban a ver eran los resultados primarios a los 3 meses o 90 días en un score de ranking, que ya lo voy a evidenciar. El score de ranking se califica de 0 a 5 y básicamente lo que quiere decir es que tanto déficit neurológico y discapacidad del paciente tiene secundario el ACV. Entonces ellos lo que querían ver era qué tan buenos resultados tenían los pacientes llevados a trombectomía mecánica a los 90 días, evaluar qué tanto había mejorado el paciente. Entonces se evidenciaron diferentes ventanas para la realización de la trombectomía. Los iniciales iniciaron con una ventana menor a 6 horas y los últimos como tal, sobre todo el Down y el Diffuse, fueron los que hicieron sobre todo estudios en ventanas entre las 16 hasta las 24 horas del inicio de los síntomas, que es básicamente lo que debe tener el paciente, una evidencia como tal de la presencia de una oclusión proximal, ya sea en la arteria carótida interna o en los segmentos M1 o M2, dependiendo del estudio que se estuviese realizando. El estudio mínimo, pues tenía el que menos pacientes tiene 105 pacientes, y al final tiene unos criterios de selección en las cuales evidenciaban el compromiso del déficit con el NIS mayor a 2 para hacer la valoración inicial o el criterio de elección para el paciente, que tengan un core o el core haciendo referencia al centro infartado, que fuese menor a 70 mililitros en algunos estudios, y también la velocidad con la que se realizaba. No era lo mismo realizarla dentro de las primeras 6 horas a realizarla posterior a las 6 horas. Se dice que si se realiza dentro de las primeras 5 horas puede tener una tasa de buen resultado hasta en más del 50% de los pacientes. Entre la quinta y la sexta hora puede tener un 45-50% más o menos de buenos resultados. Si se demora más de 6 horas, puede tener de un 25 hasta un 30% de buenos resultados. Por lo tanto, es muy importante la velocidad con la que se realiza. Pero pues se dejó hasta una ventana hasta de 24 horas, sobre todo en el estudio DAO. Entonces, de ahí se concluyó para decir unos criterios de selección para aquellos pacientes que son elegibles a llevar una trombectomía mecánica. Sobre todo, ya mencionando que casi la mayoría de los estudios aprueban la utilización de una trombólisis intravenosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente que tiene criterios de elegibilidad para la trombectomía mecánica, entonces le hacemos la trombólisis intravenosa, pero no vamos a esperar como tal el resultado de cómo le fue con la trombólisis intravenosa, sino que se realiza la trombólisis con el alteplase o con la tenecteplase, como ya lo mencioné, y inmediatamente se lleva al paciente a terapia endovascular para trombectomía mecánica. Entonces, hay varias formas de realizar la trombectomía mecánica. Están descritas por aspiración o por extended retrievers, que básicamente es como a partir del stent retraer y pues de un modo como decirlo, capturar como tal el coágulo y por ende hacer la reperfusión y recanalización de la arteria ocluida. Entonces, dentro de los criterios de selección, se dice que previo al ACV, el paciente tiene que tener un ranking score, es decir, un nivel de discapacidad, ya sea nulo o muy leve, es decir, un paciente que sea funcional previamente. Que tenga una oclusión ya evidenciada por un angiotac en un sitio de la arteria carótida interna o de la arteria cerebral media, ya sea sobre todo en M1 para hacer un criterio de selección único, que sea mayor de 18 años, que tenga un NIS mayor o igual a 6, es decir, que no sea un déficit leve, que tenga un aspect mayor o igual a 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño del coro del centro infartado sea pequeño, con lo cual el volumen del área de penumbra sea mayor y por ende tener una mayor probabilidad de tener un buen resultado a 3 meses, que es como se evalúan en los estudios. Y que el tratamiento se ha iniciado idealmente dentro de las 6 horas de iniciados los síntomas. Ya recomendaciones que tienen una probabilidad incierta o no de tener los mismos resultados que en los criterios anteriores es que tenga oclusiones ya sea de M2 o de M3, que tenga oclusiones del sistema de la circulación posterior, basilar, vertebral,
que previamente tenga un nivel de discapacidad o un nivel de funcionalidad moderado a severo, que el aspecto sea menor a 6, es decir, que tenga un centro infartado considerable y significativo, que tenga un NIS menor a 6, es decir, un déficit leve, un paciente que posiblemente lo único que pueda tener es una monoparesia leve. Entonces, en esos pacientes, según el criterio clínico, se puede llevar o no a una trombectomía mecánica. Ahora, como solamente son 2 estudios en los cuales se ha estudiado la ventana entre 16 hasta 24 horas de iniciados los síntomas, entonces se dice que quienes van a ser beneficiarios en aquellos pacientes en los que ya pasaron las 6 horas y pueden tener los anteriores, pueden ser elegibles o no. Entonces se dice que debe tener los criterios de selección que se utilizaron para esos estudios. Por ejemplo, para el DEFUS 3 se utilizó aquellos pacientes que eran menores, que tenían entre 18, que eran mayores de 18 años, que tenían un volumen de infarto menor a 70 cc, una relación de infarto con penumbra mayor a 1.8 y que el volumen de área recuperable era mayor a 15 milímetros. Ya en el estudio de Down, sus estudios, sus criterios de elegibilidad era que si es mayor de 80 años, que tenga un NIS mayor a 10 y un volumen de infarto menor a 21 cc. Si es menor de 80 años, que tenga un NIS mayor a 10, pero un volumen hasta 31 cc. Y si tiene un NIS mayor a 20, vale hasta un volumen menor a 51 cc para hacer criterios de elegibilidad y llevarlos a trombectomía mecánica. Entonces, como predictores de éxito en la terapia endovascular es la velocidad con la que se realiza y la calidad de la recanalización, es decir, qué tanto pudimos recanalizar y por lo tanto perfundir. Entonces se hizo una escala, que es la de la derecha, que es la TC modificada, en la cual va de 0 a 3, y el objetivo para decir de que fue exitoso como tal la trombectomía es que tengamos una puntuación 2B, una reperfusión anterógrada de más de la mitad del territorio de la arteria ocluida. Eso se puede decir de que tuvimos una trombectomía con un buen resultado y como predictor de un éxito en la terapia de recanalización con trombectomía. La escala que tenemos al lado, pues es la escala Rankin Scale, que es la que nos ve el nivel de discapacidad o de déficit neurológico, que sobre todo lo vamos a utilizar para ver al paciente previamente cómo tenía, si tenía algún déficit o no, y ver el criterio de elegibilidad que ya mencioné anteriormente, y es la escala que vamos a utilizar a los 3 meses en el control que tengamos con el paciente para ver qué tanta funcionalidad pudo recuperar el paciente. Entonces, lo que se evidenció en todos estos estudios era la independencia de los 90 días. Entonces podemos evidenciar de que lo que está marcado con azul fueron los pacientes que fueron tratados con trombectomía mecánica versus los que está marcado con naranja, los que no se llevaron a trombectomía mecánica. Entonces lo que se concluyó y lo que se puede ver es que en todos los estudios se evidenció de que había un beneficio significativo en comparación con los pacientes que no eran llevados a trombectomía, con recuperación e independencia en los 90 días, por lo cual hace pensar y puede suponer de que vale la pena llevar a un paciente a trombectomía mecánica si está dentro de los criterios de elegibilidad del paciente y dentro de la ventana. Podemos ver que acá en los estudios Down y DEFUS, que fueron los que evidenciaron para un tiempo de ventana mayor a 6 horas y menor a 24 horas, podemos ver de que en comparación a los que no se llevaron a trombectomía mecánica, la diferencia es significativa y marcada en cuanto al nivel de independencia que alcanzaron los pacientes en el control a 3 meses. Por lo tanto, la trombectomía mecánica se hace como una terapia endovascular que debe ser mandatoria en aquellos pacientes que tengan criterios de elegibilidad y que tengamos nosotros y que también estemos en una institución que tenga a disponibilidad pues este mecanismo de terapia para los pacientes con ACV. Entonces, ahora, como complicación de un paciente que tenga un ACV isquémico, sobre todo en los pacientes que tengan en territorios proximales de la ACM, sobre todo, se evidenció de que pues si presentan lo que se ha llamado el edema cerebral maligno, ocasionado pues por la fisiopatología que ya mencioné, entonces se puede utilizar el manejo médico si lo considera,
se ha evidenciado que pues aunque esto como tal no tiene una evidencia que soporte su utilización, se puede llevar a cabo si el paciente aún no se considera como manejo quirúrgico. Entonces, lo que se recomienda es una solución hipertónica, puede ser al 23% entre más nivel de concentración tenga es mejor, dado que eso va a hacer de que tengamos una adecuada eh, una adecuada solución que nos haga un intercambio entre lo que tenemos intravascular versus lo que tenemos parenquimatoso para así poder disminuir el edema cerebral. Se dice que con el 3% no es mucho el efecto que tengamos, en realidad puede ser inclusive placebo, por lo que no hace tanto efecto osmótico con respecto al edema cerebral, recordando que podemos utilizar altas cargas porque está alterada la barrera hematoencefálica, por lo tanto va a permitir el paso y así la disminución del edema en estos pacientes. Pero en aquellos pacientes en los que no ha funcionado el manejo médico, se puede tomar los siguientes criterios como criterios orientadores para definir si el paciente se lleva o no a cirugía. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho sobre que tenga un NIS 1A mayor a 1? Es decir, un nivel de conciencia, al menos con respuesta al estímulo nociceptivo, o un NIS con puntaje total mayor a 15, podemos considerar hemicraniectomía descompresiva, que el tiempo entre el inicio de los síntomas y a la hora de definir un manejo quirúrgico en un paciente con ACV, con edema cerebral maligno, esté dentro de una ventana de 45 horas, con una edad más o menos de 18 a 60 años, y que el territorio afectado sea sobre todo de la ACM, que es donde más tiene evidencia, y del lado no dominante preferiblemente, con un infarto que sea mayor o igual al 50% de todo el territorio de la ACM. Y ya, si no cumple como tal la cabalidad los anteriores criterios, podemos llevar a criterio del neurocirujano si lleva o no, tomando en cuenta la funcionalidad previa del paciente y el pronóstico y la discapacidad severa o moderada que vaya a tener el paciente según las lesiones que se ven pues en las imágenes y qué tanta sintomatología tenga el paciente en la clínica. ¿Por qué es importante la hemicraniectomía? ¿Por qué se recomienda? Hay un estudio que es el Decimal, en el cual vieron de que los pacientes que tienen con mayor al 50% del territorio de la ACM afectado, con un volumen considerable, con un mayor o igual a 16, se veía de que la mortalidad podía disminuir en más del 50%, aproximadamente un 52,8% en aquellos pacientes que se llevan a descompresión quirúrgica. Eso cabe mencionar de que a pesar de que se disminuía mucho la mortalidad, los resultados en cuanto a funcionalidad no mejoraban o se podían empeorar. Se han hecho varios estudios y lo que se dice es de que pues sí disminuye la mortalidad al menos en un 35-40%, en lo mejor de los casos más del 50%, pero que la funcionalidad como tal no se va a recuperar o incluso se puede empeorar. Por lo tanto, los criterios que acá visto en la diapositiva nos pueden servir como orientadores para saber a quién llevaría, a quién sí y a quién no. Ahora, para hablar del manejo del ACV hemorrágico, pues hay que considerar primero en qué contexto estamos, cuál es la posible causa del ACV hemorrágico. Entonces podemos considerar manejo quirúrgico en aquellos pacientes que tienen una hemorragia asociada a una lesión anatómica como un aneurisma, malformación arteriovenosa, angioma cavernosa, un paciente joven con una hemorragia lobular moderada o grande en el cual pues pueda versele mejoría y una recuperación de su funcionalidad previa. Se recomienda que la cirugía cuando corresponde se realiza idealmente dentro de las primeras 12 horas después del inicio de la afección. Considerar la cirugía estereotáxica pues puede conducir a mejores resultados. Lo que sí está estipulado dentro del manejo del ACV hemorrágico, ya sea en lo agudo, es la no utilización de corticoides y tampoco la utilización de anticonvulsivantes profilácticos, dado que el riesgo para presentar convulsiones en los primeros 7 días puede ser un máximo del 20%, por lo tanto no se justifica llevar al paciente a los efectos secundarios que puede llevar a cabo un anticonvulsivante y que después de los 7 días hasta un mes el riesgo es menor al 10%.
Por lo tanto, no se recomienda uso profiláctico, sino solamente si presenta como tal una compulsión. Ya acá la meta para la presión arterial no va a ser del 185-110 para una terapia de trombólisis en contexto de ácido isquémico, sino acá que debemos hacer un manejo más agresivo para tener como objetivo una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o menos. Esto pues, con el hecho de pues, disminuir el riesgo de que aumente el volumen del sangrado. Entonces, ¿cuál es el objetivo con un manejo quirúrgico? Si le llego a dar al paciente como tal, el manejo quirúrgico puede disminuir el efecto compresivo que esté haciendo como tal la hemorragia intraparenquimatosa, disminuir la presión intracraniana pues, secundaria a la anterior y la lesión de los tejidos perilesionales. También, pues, si estamos en contexto de un paciente con signos de hidrocefalia o que tenga drenaje del sistema ventricular con hidrocefalia secundaria, pues también, pues, evitar lo mencionado. Entonces, ¿cuáles son los manejos básicamente que se pueden dar en un ACV hemorrágico? Son la craniectomía con la evacuación o drenaje del hematoma intraparenquimatoso. Podemos hacer una craniectomía descompresiva con o sin drenaje de la hemorragia intraparenquimatosa. O podemos hacer un drenaje por cirugía por estereotaxia si tenemos disponible la institución en la que tengamos y sobre todo si es una lesión profunda. Y la utilización de ventriculostomía en aquellos pacientes que tengan, sobre todo drenaje del sistema ventricular y que estén en contexto de hidrocefalia. Entonces se creó el score de hemorragia intracerebral o el ICH score, en el cual van a valorar el Glasgow Scale que tenga al ingreso el paciente. Ahí van a dar un puntaje de 0 a 2. El volumen que tenga del intraparenquimatoso si es menor o mayor a 30. Si hay drenaje o no al sistema ventricular. Si el origen es infratentorial y la edad del paciente con un punto límite de 80 años. Eso va a dar un score entre 0 con un puntaje máximo de 6. Eso es muy importante porque según este estudio, lo que se ve la mortalidad 30 días para aquel que tenía 0 puntos, pues era ninguno, 1.13%, 2.26%, pero cuando tenía de 3 puntos en adelante, en consideración a los anteriores puntajes, se evidenciaba que la mortalidad aumentaba considerablemente y significativamente a 70% a los 3 puntos y mayor al 90% a los 4 puntos. Y ya que el paciente cumplía con todos los puntos para mal pronóstico de 5 o 6, su probabilidad de muerte era prácticamente o cercana al 100%. Esto pues orientándonos a quién podemos llevar y a quién no podemos llevar según esta escala. Entonces hay un estudio que es el STITCH que se llevó a mediados de los 2000 en el cual se evidenció, se siguió el seguimiento a 1033 pacientes durante 8 años, eligiendo aquellos pacientes en los que se realizaron cirugías en las primeras 72 horas de inicio de los síntomas, en los que tenían una hemorragia intraparenquimatosa de un diámetro mayor a 2 centímetros, que eran supratentoriales y excluyeron a aquellos pacientes que tuviesen un Glasgow menor a 5. ¿Qué iban a ver? Como resultado primario la incidencia de muerte y el grado de discapacidad que podían tener a los 6 meses. Y los resultados secundarios era como tal contabilizar qué tanta muerte y la relación con respecto a aquellos que se trataban. Entonces, ¿qué resultados encontraron? Que no hubo diferencias significativas entre aquellos en los que se trataron con manejo conservador médico y manejo quirúrgico inicial, es decir, que llevaron a una persona rápidamente a cirugía solamente por el hecho de que tenga una hemorragia intraparenquimatosa, no va a tener un efecto significativo ni en la mortalidad ni en el resultado a largo plazo en su funcionalidad. De los subgrupos examinados, se podía decir que había una tendencia que no alcanzaban como tal una significancia, pero que sí había que considerar era un beneficio de cirugía temprana para aquellas hemorragias intraparenquimatosas que tuviesen una distancia menor a 1 centímetro de la cortical. La mediana de tiempo de cirugía en los que se llevaron, entre comillas, cirugía temprana fue aproximadamente 30 horas y solamente el 15% se llevó a 12 horas, es decir, que el manejo quirúrgico en hematomas intraparenquimatosos no es de que sea para todos los pacientes. Había un beneficio leve para aquellos extirpación quirúrgica en los hematomas superficiales, como ya lo mencioné, pero lo que sí se vio era que aquellos pacientes con una hemorragia intraparenquimatosa profunda, ejemplo en ganglios basales, llevados a cirugía, no se encontraba ni mejoría en la mortalidad, ni mejoría en la funcionalidad, y como hallazgo adicional se encontró de que en vez de mejorar, tenía un efecto benéfico hacia el mal, o sea, tenía un mal
se empeoraba como tal el resultado. Y los pacientes que presentaban un Glasgow menor a 8, la cirugía temprana aumentó el riesgo como tal de mortalidad y de malos resultados, es decir, se empeoraba lo que ya tenía. Como conclusión, que se dijo que las tendencias apuntan a mejores resultados en el grupo de craniotomía en aquellos en los que tenían un Glasgow favorable mayor a 8, en los que tenían hemorragia intraparenquimatosa lobular y sobre todo si eran superficiales, es decir, menores a 1 centímetro de la cortical. Y se concluyó que aquellos pacientes con Glasgow menor a 5, básicamente la mortalidad era prácticamente del 100%. Y los que tienen entre 5 y 8, el manejo quirúrgico como tal no iba a mostrar un beneficio, sino que posiblemente iban a empeorar sus resultados. Por lo tanto, ellos concluyeron y recomendaron, es decir, mejor tratar a estos pacientes con manejo médico conservador. Y para mencionar, en cuanto al ACV de fosa posterior, sea isquémico o hemorrágico, considera manejo quirúrgico en aquellos pacientes que tengan un deterioro neurológico progresivo atribuible a la lesión que tienen en fosa posterior, signos de compresión de tallo cerebral en un contexto de ACV hemorrágico, que tenga signos de hidrocefalia, consistentes atribuibles al colapso del cuarto ventrículo por el edema citotóxico que tenga el paciente como tal del crecimiento del volumen del sangrado en un contexto de ACV hemorrágico, o que los hematomas en contexto de ACV hemorrágico tengan un diámetro mayor a 3 centímetros de diámetro, para hacer un criterio quirúrgico en pacientes con ACV de fosa posterior. Pues esto era lo que quería mencionar en la charla. No sé si algún comentario. Muy bien, felicitaciones por su excelente charla para ser residente de primer año. Me gustaría oír comentarios del doctor Bastos, que por ahí lo vi en la, aquí en el auditorio. Es un tema muy extenso, realmente para cada ítem de los que usted habló, merece una profundización en cada uno de ellos. Seguramente más adelante vamos a charlar sobre cada una de estas patologías, pero ya para lo que es el tema que se le asignó estuvo muy bien. Me gustaría oír más comentarios. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor Bastos. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Realmente he quedado impresionado por la charla. Felicitaciones, Kevin. Yo esta charla se la he escuchado varias veces a residentes, y créanme que es la primera vez que yo veo, que escucho a alguien tratar sobre todo el tema del ACV isquémico con tanta profundidad. Realmente usted ha hecho una revisión extensa, bastante actualizada, y realmente, déjeme decirle que me siento orgulloso. Usted ahora está comenzando esto y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho también, que yo le sugiero que divide la charla en dos partes, porque es totalmente diferente el hemorrágico del isquémico. Con respecto al isquémico, todos los neurólogos desde hace ya varios años están enloquecidos después de que se confirmó que la trombectomía mecánica está dando tan buenos resultados, y en todas partes siempre ellos están pidiendo que los protocolos, que cómo vamos a hacer, que cómo vamos a trabajar. Esto indudablemente pues es un trabajo multidisciplinario. Aquí tiene que ver muchas personas, tiene que ver desde médicos de urgencias, urgenciólogos, neurólogos, neuroradiólogos, neurocirujanos, rehabilitadores, internistas, cardiólogos. Para nosotros los neurocirujanos ha sido una ganancia el tener nosotros que ya incursionar en el accidente cerebrovascular isquémico. Antes esto era como territorio de solo neurólogos y neuroradiólogos intervencionistas. Ahora pues somos los neurocirujanos los que tenemos como una perspectiva mucho más amplia.
De todas maneras, en el ACV isquémico y en países desarrollados, solamente entre el 3 y el 7% de las personas que tienen un accidente cerebrovascular isquémico logran acceder a todo lo que necesita un paciente de este tipo. Entonces, si eso es en los países desarrollados, pues ustedes imaginarán qué es lo que está sucediendo en nuestro medio. En nuestro medio, por ejemplo, en Bogotá solamente un par de instituciones están totalmente preparados con toda la tecnología, con todo el personal, con todos los protocolos para llevar a cabo de manera oportuna estos tratamientos. Pero les voy a contar una cosa. Una de las instituciones que fue la Fundación Santa Fe, ellos tomaron la delantera, hicieron hasta trabajo en la comunidad de difusión de que es un accidente cerebrovascular. Eh, y comenzaron a trabajar de manera muy eficiente y casi se quiebran porque la gente ya sabía que tenía que llegar a la Fundación Santa Fe, allá tenían todo, los trataban muy rápidamente y finalmente, como esto es una urgencia vital, nunca nadie les pagó nada. Entonces la Fundación Santa Fe se estaba quebrando. Ese programa fracasó por eso. Entonces, esos son programas que deben ser liderados por el Estado. Son programas como la mortalidad es tan alta, deben ser liderados por un Ministerio de Salud, por el Estado, un programa, sí, de Estado. Entonces, aquí no tenemos eso. Nosotros los neurocirujanos, en la práctica lo que estamos haciendo es, como no se cuentan con las condiciones adecuadas en la mayoría de las instituciones, a veces no hay resonancia, contar con un neuroradiólogo a la 1 de la mañana pues es imposible, a veces ni siquiera hay neurólogo, a veces ni siquiera hay resonancia, en fin. Como todos los últimos trabajos ya avalan que la trombectomía es muy efectiva, entonces en la práctica muchas veces lo que nosotros hacemos es paciente con signos clínicos de accidente cerebrovascular, de una vez lo llevamos a angiografía y vemos qué es lo que está pasando. Y si podemos hacer la trombectomía, la hacemos. Eso es una manera como muy simple de ver la cosa, pero en la práctica en nuestro país eso es lo que nos toca hacer en instituciones donde tenemos el angiógrafo, donde tenemos la gente preparada, pero donde todo el grupo no está las 24 horas del día. Bueno, tal vez con la parte de trombectomía es eso. Nosotros en el hospital universitario, pues ustedes saben, nosotros contamos con todas las condiciones. Ahí tal vez la única limitación es que neurología no hace turnos, no están las 24 horas, neuroradiología tampoco, pero en caso de llegar un paciente a la hora que sea y si llega en ventana, pues nosotros lo podemos hacer. La geografía es muy importante, fundamental, porque uno en la geografía ve la circulación colateral. Es un estudio dinámico donde uno ve perfectamente si hay paso de derecha a izquierda, izquierda a derecha, si la comunicante anterior se abre, si la comunicante posterior se abre o no se abre. Es muy importante. Y se ve perfectamente cómo hay circulación colateral y hay un gene retrógrado de una arteria que esté tapada. Entonces es muy importante. Bueno, Kevin no hizo mucho énfasis en que la circulación vertebrovascular es muy importante y a veces la circulación vertebrovascular cuando hay comunicación desde la comunicante posterior, estos pacientes pueden aguantar hasta más de 24 horas con alguna arteria basilar ocluida parcialmente. Eso, no tengo más que agregar. Otra vez, felicitaciones. Bueno, muy bien. Yo creo que, como mencionamos, pues hay que profundizar en los temas que están programados más adelante. Raúl, ¿qué charla tenemos para el martes? Profe, la siguiente sería generalidades de geografía
y ya le digo cuál es el siguiente tema. Ahorita estamos en el módulo de neurovascular, pues como Sí, vamos a profundizar ya en varios de estos temas. Entonces están generalidades de angiografía, canaleniectomías con presión posa posterior y hemorragia subaracnoidea espontánea son los temas que siguen el módulo. ok. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos, nos continuamos viendo por acá. Gracias y hasta luego. Hasta luego, feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche a todos.